Nunca has sido tan libre de elegir. Hipoteca flexible. Tú decides el día de pago y modificas cómo y cuánto pagas. Laboral Cucha. 6 heridos, 2 graves por las quemaduras en el incendio de un piso del casco viejo pamplonés. Decretado el secreto de sumario. El sobresalto entre los vecinos ha sido mayúsculo. A eso de la 1 de la mañana, pues yo sentí en la cabecera de la cama pues una especie de ruido que en realidad lo que era el crepitar del fuego de la vivienda colindante. Este es el aspecto de la estación de la ITV en el polígono de los Agustinos de Pamplona. Solo 4 de sus 25 empleados han ido a trabajar. Están de huelga hoy junto a las estaciones de Arbizu y Donettebre. La reivindicación es básicamente que haya más contrataciones para dar un buen servicio. Lo de la cita previa está muy bien, pero ni siquiera podemos coger el teléfono para poder dar esas citas previas. Que las personas que están trabajando en este momento, los inspectores, son de nueva contratación. La postura de la empresa es de contratar a más personal, de adecuar el servicio a las necesidades de los clientes. El Gobierno foral no devolverá las retenciones del IRPF a las madres, como apunta el Supremo. Más de 17.000 firmas lo exigen y hay una manifestación en ciernes. La presidenta Barcos dice esto. Porque se está confundiendo a ese sector de la sociedad. Cuando se dice, busque el Gobierno la manera de solucionar esto, ya lo está haciendo con la mayoría del Parlamento, con el cuatripartito, de tal manera que se trabaja en políticas de deducciones fiscales que impulsen. El Gobierno Municipal de Pamplona impulsa la segunda fase de un plan que pretende construir en la capital navarra 127 kilómetros de carril bici, 90 kilómetros más de los 36 actuales para el año 2022. Íñigo Pérez está descartado para el partido del sábado en Oviedo. El santreano se va a perder su segundo encuentro consecutivo por lesión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, es martes 16 de octubre, están viendo las noticias aquí en Navarra Televisión. Comenzamos. El incendio de un piso en la calle Mayor de Pamplona se ha saldado con 6 personas heridas, 2 graves por quemaduras. El fuego ha devorado una vivienda y ha obligado a desalojar 2 inmuebles más. En las labores de rescate han intervenido bomberos, policías municipales, forales y nacionales. Las llamas sorprendían en torno a la 1 de la madrugada a los vecinos de la calle Mayor de Pamplona, llamas que salían del primer piso del número 55. Los 2 inquilinos, un hombre y una mujer, han sido trasladados con quemaduras de carácter grave. Ella evacuada posteriormente a la unidad especializada del Hospital de Zaragoza y él ingresado en la UCI. El fuego devoraba el interior de la casa, sobre todo 2 habitaciones que dan a la calle Mayor. Hay 4 heridos más por culpa de la inhalación de humo, 3 vecinos del inmueble y un policía municipal que participaba en las labores de rescate. Un vecino del portal de al lado nos contaba cómo se vivió todo. Yo sentí en la cabecera de la cama pues una especie de ruido que en realidad lo que era el crepitar del fuego de la vivienda colindante, y para cuando me quise asomar para la ventana ya había un despliegue de policía municipal, nacional, policía foral, ambulancias medicalizadas y 2 camiones de bomberos, o sea que un despliegue impresionante y unas llamas que llegaban prácticamente hasta la mitad de la calle. Policía Nacional subió para avisarnos a todos los vecinos para que bajáramos a un punto de encuentro, que nos pusimos al lado del antiguo colegio de Teresianas y hasta que tuvieron controlado el incendio de al lado y evacuaron a los vecinos de la casa. Los daños materiales son cuantiosos, especialmente en 2 habitaciones exteriores. En el resto del edificio afectaba el humo. Ha subido por el hueco de la escalera hacia los pisos superiores y también ha afectado al primer piso del portal contiguo. El dueño de la peluquería situada en el bajo se felicitaba por no haber sufrido daños. Solo han dicho un poco esto. Un poco en el techo. Sí. Agentes de la Policía Municipal, Policía Foral y Policía Nacional colaboraban en la evacuación de los vecinos. Se investigan las causas por las que se inició el incendio y el juez ha decretado el secreto de sumario. Esto que ven no es consecuencia de ningún incendio, es un equipo de bomberos destruyendo con agua a presión un nido de avispón asiático en esa nave en desuso, en los aledaños del Estadio del Sadar. Previamente las avispas habían sido neutralizadas con veneno, informan desde el cuerpo de bomberos. Los bomberos que también ayer por la noche rescataban a una mujer que se había caído hasta el cauce del río Lorz desde el paseo de Echabacoiz junto al grupo Urdanoz. Y hoy huelga de los trabajadores de las ITV de la zona norte.
Huelga en las estaciones de ITV de Sant Esteban, Arbizu y en esta de Mercairuña. Aquí solo 4 de los 25 trabajadores en plantilla han acudido a su puesto esta mañana. Piden refuerzos para solucionar una falta de personal que les supone una carga excesiva de trabajo y horas de espera a los usuarios. Este verano han sido hasta 4 horas, sí que en septiembre bajó algo en la segunda quincena, pero otra vez en octubre, toda esta semana pasada han sido 2 horas y media, incluso 3. La reivindicación es básicamente que haya más contrataciones para dar un buen servicio. Aseguran que la carga de trabajo impide incluso atender el teléfono de la cita previa. Hay días en los que se registran hasta 100 llamadas sin atender. Lo de la cita previa está muy bien, pero ni siquiera podemos coger el teléfono para poder dar esas citas previas. La empresa, por su parte, asegura que se están haciendo contrataciones. Que las personas que están trabajando en este momento, los inspectores, son de nueva contratación. Tenemos una persona administrativa que es de nueva contratación también. La postura de la empresa es de contratar a más personal, de adecuar el servicio a las necesidades de los clientes, y eso es lo que estamos haciendo. La empresa defiende que se intentan amoldar a la nueva situación tras el cambio de normativa. Hay un cambio normativo que implica un mayor tiempo de inspección y eso está propiciando mayor tiempo de espera. Y las empresas nos estamos adaptando a eso, la nuestra y los de la competencia. Algunos clientes se daban la vuelta tras conocer la jornada de huelga, pero otros decidían esperar su turno. Me compré hoy, entonces no tengo otro remedio que hacerlo. Si no me van a multar, entonces me tengo que pasar sí o sí. Hay quien comprende los motivos de la huelga. Entiendo muy bien la reivindicación porque creo que es un servicio obligatorio para los usuarios y que tiene que estar suficientemente cubierto para dar salida a la demanda, que es la que la ley nos obliga. Y la verdad que es muy desagradable por las colas. Otros valoran, sin embargo, que las empresas de ITV están tratando de adaptarse. Concretar por internet para que estas cosas agilicen y tal, creo que también ya era hora, pero bueno, también las cosas están poco a poco. Entonces, no sé, entiendo las dos posturas. En esta estación solo han trabajado hoy 4 personas. Se inspeccionarán unos 80 coches de los más de 200 que suele ser habitual. Y la presidenta Barcos mantiene la decisión de no devolver el IRPF por maternidad porque así, dice, lo marca la ley. Acusa a la oposición de cinismo por pedir ahora lo que ellos mismos eliminaron y cree que están confundiendo a la sociedad, que ha convocado una manifestación para el 27 de octubre. La presidenta se ratifica. El Gobierno no piensa devolver el IRPF por maternidad a no ser que lo digan los tribunales. Una ley que el Gobierno está obligado a respetar, salvo que alguna parte la cuestionará donde debe ser, donde se ha hecho, donde se ha cuestionado la ley, que es en los tribunales. El Gobierno de Navarra sigue defendiendo que hay que cumplir la ley foral aprobada por UPN, PSN y PP en 2012. La ley que otros impulsaron no es algo que esté en manos de nadie, todos estamos obligados a cumplir la ley. El Gobierno mantiene en que esa ley deja claro que las bajas por maternidad tenían que pagar IRPF. Barcos critica la postura de esos partidos que ahora piden que se devuelva. De toda esta polémica, lo que me genera mayor sorpresa es la falta de seriedad, pero diría más, el cinismo político de quienes en su día promovieron esta ley y aprobaron esta ley. El sábado 27 hay convocada una manifestación exigiendo esa devolución. La presidenta cree que se ha confundido a parte de la sociedad. Porque se está confundiendo a ese sector de la sociedad. Cuando se dice, busque el Gobierno la manera de solucionar esto, ya lo está haciendo con la mayoría del Parlamento, con el cuatripartito, de tal manera que se trabaja en políticas de deducciones fiscales que impulsen, y será a partir del 19. Se refiere Barcos a lo que mañana será aprobado en el Parlamento, una modificación de la ley para que a futuro las bajas de maternidad y también las de paternidad tengan deducciones en el IRPF según la renta. Entramos que ayuden más a las rentas más bajas. La oposición pide que no se deduzca, sino que las bajas maternales y paternales estén completamente exentas. Y el gasto en prestaciones y conciertos de salud aumentó el pasado mes de agosto, si bien en los 8 primeros meses del año ha descendido, al igual que en los últimos 2 años. El dato ha sido ofrecido por el consejero Domínguez en el Parlamento, quien ha negado que haya aumentado ese gasto, una reducción de 6 millones de euros de los 69 que se gastaron en 2015. Las cifras no convencen a la oposición, que le acusa de haber mantenido el modelo de conciertos anterior. Sí que es cierto, por nuestra parte, que luego todo el... UPN ha demandado al Gobierno de Sánchez en el Congreso acuerdos políticamente responsables, pidiendo el fin del contencioso que se mantiene desde el año 2014, tras la retirada de las prestaciones a los perceptores de la renta garantizada, de las prestaciones estatales, algo que para los regionalistas está perjudicando a las familias monoparentales. También pide que el diagnóstico de cualquier enfermedad neurodegenerativa conlleve el reconocimiento del 33% del grado de discapacidad. El diputado regionalista Íñigo Allí
ha pedido recuperar la financiación de la ley de dependencia. Según datos de UPN, se ha dejado de percibir 12 millones de euros en los últimos 6 años en Navarra. Recorte acumulado desde el año 2000. Sociales, doña Ana Lima. ¿Cuándo vamos a volver a lo que dictaba la ley de dependencia del 2006, la 39/2006? ¿En qué momento? ¿Cuándo vamos a volver? ¿Vamos los navarros a recibir esos 12 millones de euros o no? No lo sé. ¿O cuándo vamos a volver a ese espíritu de la ley que era 1/3 lo financia el Estado, 1/3 lo financia las comunidades y 1/3 a través del copago el propio usuario? Hay que tender a ir reforzando también a esas comunidades autónomas la financiación de la Administración General del Estado e ir, desde luego, recuperando todo lo que en su momento se recortó. Ese es el espíritu. Yo no le puedo dar en este momento más cuentas que las que han salido y se anunciaron ya el día de ayer en los presupuestos para el año que viene. Bueno, pues Podemos Navarra ha defendido el acuerdo alcanzado en Madrid entre el Gobierno central y Unidos Podemos sobre esos presupuestos generales del Estado que, según dicen, ponen en el centro a las personas. Y en clave electoral, Eduardo Santos, secretario general, ha negado dificultades para crear una candidatura conjunta con Izquierda Esquerra en Navarra de cara a las elecciones forales. Sin embargo, sí que ve difícil llegar a un acuerdo con el Partido Socialista de Navarra, pese al acuerdo presupuestario alcanzado en Madrid. Gobierno de Navarra con el Gobierno del Estado en función de... Estamos todavía en un estado muy inicial donde no se han concretado cosas. Ahora, buena disposición hay por parte de todos los interlocutores y es notorio porque algunos y algunas lo han dicho públicamente y por lo tanto digamos que sopla el viento en las velas. Y el PSN, desgraciadamente, no está ahí y sigue sin estar ahí. Por lo tanto, es muy difícil que nosotros y nosotras, digamos, lleguemos a un acuerdo, porque no hay ningún acuerdo que trasladar. Tres hombres han sido detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Fueron sorprendidos por agentes de la Guardia Civil mientras recolectaban marihuana en una plantación cerca de Estella. Se trata de tres hombres de 22, 39 y 47 años. Se incautaron casi 100 plantas de marihuana. Pamplona va a contar con más de 127 kilómetros de carril bici en 2022. Es la previsión, al menos, que hacen desde el propio ayuntamiento, desde el gobierno municipal, al poner en marcha la segunda fase del plan de ciclabilidad. Es un plan que considera a la bicicleta como un vehículo más. Lo van a tener mucho más fácil gracias a los más de 127 kilómetros de vías para ciclistas con los que Pamplona contará en 2022. Una red que cumplirá con los siguientes requisitos. Es conexa, es completa, es continua y es directa. Hasta esa fecha y por un plan de ciclabilidad se crearán 90 kilómetros nuevos que se sumarán a los 36 ya existentes, lo que permitirá que la gran mayoría de los pamploneses cuenten con una red ciclable a 100 metros de su casa. Dentro de esa idea de trabajar una ciudad distinta, una ciudad renovada, el papel de la bicicleta es muy importante y es una visión integral. No va la bicicleta por allí, el transporte público por allá y las personas que andan por otro lado. Es decir, todo esto lo vamos a ir integrando en un concepto único. Se crearán 3 tipos de trazados, una red metropolitana, una red de proximidad y una de trazados recreativos. Los trazados de conexión metropolitana, 13 trazados que se plantean en las vías preferentes de circulación, las vías arteriales, para entendernos. Están pensadas este tipo de vías para aquellos desplazamientos que se realizan entre los barrios o hacia municipios adyacentes. Son los trazados de proximidad. Se realizan en vías con menor intensidad de tráfico para las movilidades que se realizan entre los barrios propios o entre barrios cercanos. El tercer tipo de trazados son las ciclocalles, que dependerán del Plan de Ciudad 30 que se está desarrollando ahora mismo. La idea es conectar los nuevos viales con los ya existentes y darles coherencia. Para ello se invertirán casi 9 millones de euros. Y la Clínica Universidad de Navarra, junto a la Asociación Sarai, han puesto en marcha un taller de autoexploración y prevención del cáncer de mama. Una enfermera y matrona del área de patología mamaria ha ofrecido algunos consejos para realizar una autoexploración. Lo mejor es estar tumbada y conocer la anatomía propia, ya que cada mama, señalan, es diferente. Conviene además revisar la zona de la axila. Recuerdan que para prevenir lo más importante es acudir a las mamografías programadas y llevar una vida saludable. La gente que periódicamente se hace sus mamografías tiene menor
posibilidad de morir por un cáncer de mama, y luego hay pequeñas cosas que sí que podemos hacer para disminuir las posibilidades de que nos toque padecer un cáncer de mama. Y es, por ejemplo, cuidar la alimentación, cuidar el ejercicio físico y cuidar el tema del peso. Cuando me encontraron el bultito, pues probablemente si yo hubiera sabido cómo explorarme lo habría encontrado, porque claro, sí, yo hago así y tal, pero no es exactamente eso, lo que hay que hacer mucho más exploración, mucho más movimiento. Pues el 80% de las personas desplazadas y afectadas por el cambio climático son mujeres. Es una de las conclusiones de la segunda jornada del encuentro Mujeres y Cambio Climático que se está celebrando en el Baluarte de Pamplona. En la jornada han intervenido Cristina Gallach, la alta comisionada para la Agencia 2030 del Gobierno de España, que ha alertado que esta generación es la última que puede estar en disposición de luchar contra el cambio climático. De padecer los riesgos del cambio climático y con él. Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra, descubrirá en sus inversiones las dos caras de la misma moneda. Por un lado, rentabilidad. Y por el otro, sostenibilidad. Invierta en unos fondos comprometidos con un mundo mejor. Fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra. Funcionan. Íñigo Pérez ha quedado descartado para el partido del sábado en Oviedo. El chantreano no se recupera a tiempo de su lesión y se va a perder su segundo encuentro consecutivo. Con quien sí se va a poder contar es con Juan Villar. El máximo goleador de Osasuna volvió a demostrar su gol. Si las lesiones le respetan, apunta a ser uno de los jugadores importantes este curso. No es un 9, pero queda demostrado que es el goleador de Arrasate, pues el técnico rojillo le alineó a la primera oportunidad que tuvo tras una ausencia que se alargó más de lo esperado. Lo que iba a ser una semana se transformó en 4 partidos. Sin embargo, Juan Villar volvió y marcó. Es el pichichi de Osasuna con 3 goles, todos ellos en el Sadar. Me encuentro bien, la verdad que me encuentro bien. Es cierto que me falta al final, pues eso, ¿no? Coger esa continuidad de tanto de partido como de entrenamiento, y al final pues ese ritmo que requiere la competición, pues poco a poco lo iré cogiendo, ¿no? Tanto mejor en los entrenamiamientos y poco a poco también en los partidos. Marcar fuera de casa es su asignatura pendiente, al igual que lo es para el equipo cosechar su primer triunfo domingo. Siempre que yo he ido a jugar al campo del Oviedo, al final es muy difícil. Es un equipo que en su casa es muy fuerte, que tiene al público siempre de su lado y nos lo va a poner muy difícil, ¿no? Pero bueno, nosotros somos conscientes, sabemos lo que nos vamos a encontrar, sabemos que va a ser un partido bonito, difícil, pero bueno, son de los partidos que gusta jugar. Un punto de 12 posibles es un bagaje escaso para un supuesto candidato al ascenso. Tenemos una buena oportunidad para demostrar que vamos en una continuidad ascendente, ¿no? Que el equipo va creciendo, que estamos cogiendo el concepto y que está claro que si no puntuamos fuera de casa, al final te cuesta estar en los puestos de arriba, ¿no? En casa estamos muy bien, pero tenemos que puntuar fuera. Íñigo Pérez y Sergio Herrera son a día de hoy las únicas bajas en la escuadra rojilla. Ambiente bien diferente en el próximo rival de Osasuna. Hay preocupación en Oviedo por el arranque liguero protagonizado en casa. Los carballones están con los mismos puntos que los navarros en la tabla tras perder por la mínima ante el Rayo Majadahonda, precisamente el rival al que se enfrentarán los rojillos tras visitar el Carlos Tartiere. Allí ya hablan del partido del sábado como una final. Y tenemos que tener más cuidado, ¿no? en esos minutos que se nos está poniendo el partido un poco en contra, pues saber juntarnos, saber ser un equipo ahí, un bloque defensivo y mejorar, mirar lo que hemos hecho mal y bueno, al final pues corregirlo y este partido en casa pues bueno, una final para nosotros. Y Básquet Navarra es tercero, empatado con el segundo, cuarto y quinto en la Conferencia Oeste en Lev Plata tras protagonizar una espectacular remontada en su partido en Gijón. Una canasta de Carles Marzo a 6 décimas para el final dio el triunfo al conjunto de Xavi Jiménez, que llegó a perder por 22 puntos. Hernández Sonseca fue de nuevo clave en el conjunto navarro, merced a los 20 puntos anotados, mientras que Yago Estevez fue el mejor valorado del equipo. Una gran defensa en el tercer cuarto, donde dejaron a los asturianos en solo 6 puntos, fue determinante.
Y por su parte, el Osés Construcción Ardoico lidera su grupo en Liga Femenina 2, tras debutar con triunfo como local en esta categoría. Un partido que pudieron seguir en Navarra Televisión. Victoria de las chicas de Cizur por 66-58 frente a la inmobiliaria Víctor Antuña de Avilés. Las navarras tomaron la delantera en el electrónico en el segundo cuarto y desde entonces siempre fueron por delante. Beatriz Rollo con 21 puntos fue la máxima anotadora, mientras que Iranzu Echeverría fue la mejor valorada en la escuadra local. Ardoi suma 2 victorias en otros tantos partidos en su estreno en la segunda categoría nacional. Y quien sigue sin conocer la victoria es el Club Waterpolo Navarra, que sufrió su segunda derrota en 2 partidos en su visita a la piscina del Athletic Barceloneta. Derrota comprensible, 15-3 ante el vigente campeón de Liga y Copa. Los de Manel Silvestre plantaron cara durante la primera parte, en la que los catalanes solo se marcharon de un gol en cada uno de los parciales. Sin embargo, el partido se rompió en la segunda mitad, donde los navarros no marcaron ningún gol y recibieron 10. De ahí la goleada sufrida. Segundo partido y segunda derrota. Altuna tercero, Ezcurdia, Retegui y Bengoechea sexto fueron los vencedores de la primera jornada de la liguilla del 4 y medio. Este último se impuso a Urruticoechea en Lecumberri el domingo. El delantero de Leiza se impuso 22-14 en un vibrante partido. Bengoechea comenzó con un parcial favorable de 7-1. Sin embargo, Urruti logró acercarse en el tanteador. Un 17-14 dejaba abierto el duelo que, no obstante, supo cerrar a la postre ganador en esta primera jornada de la liguilla de cuartos de final de la jaula. Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra, descubrirá en sus inversiones las 2 caras de la misma moneda. Por un lado, rentabilidad. Y por el otro, sostenibilidad. Invierte en unos fondos comprometidos con un mundo mejor. Fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra. Funcionan. El actor Luis Tosar, el director Manuel Martín Cuenca o el crítico cinematográfico Carlos Boyero, entre otros, van a formar parte del jurado del Festival de Cine Ópera Prima de Tudela, que se ha presentado esta misma mañana, este mismo mediodía, en la capital ribera. Se celebrará del 26 de octubre al 3 de noviembre. El jurado tendrá la misión de valorar las 7 películas a concurso en la sección oficial. De todos estos filmes, la dirección ha destacado la gran presencia de la conciencia femenina, tanto en el caso de las películas dirigidas por mujeres, como en los argumentos de todas las obras que concurren en la sección oficial. De prácticamente 3 años, a los ratos que tiene un reparto muy coral. Niños esclavos, la puerta de atrás, es una exposición de 34 fotografías de la fotoperiodista Ana Palacios que relatan la vida de más de 50 niños esclavos que han logrado recuperar su infancia ininterrumpida y que luchan por entender, aceptar y olvidar ese pasado. La muestra se puede visitar en Civicán estos días. Con esta muestra nos vamos. Más noticias a las 8:30 con Fermín Las Peñas. Feliz tarde. This town, I buried my dreams underground, as did I. We drink to die, we drink tonight. Far from home, elephant guns, let's take them down, one by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not around. Nunca has sido tan libre de elegir. Hipoteca flexible. Tú decides el día de pago y modificas cómo y cuánto pagas. Laboral Cucha.